Listo. Gracias, Paula. Bueno, ya iniciamos a grabar la clase. Entonces, teniendo en cuenta como esos tipsitos que yo les dejo acá sobre qué es lo que debe tener el proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se le debe adicionar cada semana? Empezamos nuestra clase de hoy. Aquí pueden descargar las diapositivas de esta semana. Esta semana vamos a tratar el tema del estudio financiero. ¿Ustedes ya han realizado algún estudio financiero en cualquier tipo de tema, en algún proyecto, desde sus carreras? ¿O ya han tenido algún acercamiento a la realización de un estudio financiero? Profe, Profe, por mi parte no. Valentina profe, me le dice tengo que no, Paula, dime, una preguntita. Qué pena con usted señora. que le interrumpa en este momento. Lo que pasa es que, según lo que usted acabó de decir del estudio de mercado, lo que nosotros vamos a hacer que es social, hay que hacer un estudio de mercado, ¿no? ¿Cierto que no? Ah, en el proyecto que tienen con Valentina. Ajá, Sí, sí, ya, el proyecto es que el estudio de mercado, ¿cierto? sí. Habla de la caracterización de los consumidores, por ejemplo, ¿cierto? Entonces el estudio de ustedes se basa es en caracterizar también a las personas a las que ustedes van a brindarles ese servicio. Es que no significa que tú no vayas a caracterizar, digamos, a quién le va a llegar el servicio, porque no vas a obtener, digamos, un margen de ganancia como si fuera un proyecto productivo. Igual, no significa tampoco que cuando ustedes planteen hacer proyectos de carácter social, no se tenga en cuenta, digamos, como el carácter económico del proyecto y que no genere pérdidas, ¿ves? Porque una cosa es que un proyecto se haga sin ánimo de lucro, ¿cierto? Y otra cosa es que el proyecto genere pérdidas. Y sin ánimo de lucro no significa que las personas que intervienen en la realización del proyecto no devenguen, por ejemplo, algún tipo de salario por su trabajo, porque de todas maneras es un trabajo y debe ser retribuido de alguna forma. Entonces, todo eso tienen que tenerlo en cuenta. O sea, un proyecto de tipo social no significa que uno va a trabajar gratis o Ah, que ya. al revés, incurren pérdidas, ¿cierto? Entonces, al hacer ustedes eso, tienen que tener en cuenta también quién va a recibir, ¿cierto? Ese servicio adicional. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a mirar no lo van a poder evaluar en términos de número de ventas, por ejemplo, entonces en márgenes de ganancia, no. Ustedes tienen que evaluarlo, por ejemplo, con encuestas de satisfacción de las personas que van a hacer uso de ese servicio que ustedes están planteando. Pero sí va a haber, digamos, tiene que haber algún cambio, alguna mejora, ¿cierto? Digamos, en el estado de ánimo de los pacientes, de las personas que rodean y de las familias de las personas que están en los hospitales, según lo que ustedes plantearon, ¿cierto? Entonces, sí es necesario hacer un estudio, de todas maneras, de cómo va a ser esa persona que va a recepcionar ese servicio. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen sin tener en cuenta eso, probablemente lleguen, ¿cierto? Y se estrellen a la hora de ofrecer el servicio. ¿Por qué? Porque si ustedes van a llegar con, con literatura, digamos, supongamos novelas, ¿cierto? A un público que es un público infantil, lógico que no va a servir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente los niños no tengan esa costumbre de ese tipo de lecturas. Entonces, todas esas decisiones, dependiendo de donde ustedes van a aplicar el proyecto, tienen alrededor la caracterización del que va a recibir su servicio, del que va a ser el que va a beneficiarse de su servicio, porque en el caso de ustedes serían no consumidores como tal, sino los beneficiarios, ¿cierto? Entonces es por ese lado que se hace como el estudio de mercado. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, Paula. Bueno, seguimos entonces por acá. Les estaba preguntando que si alguna vez ustedes han realizado algún tipo de estudio financiero o han tenido algún acercamiento con,
con algún proyecto en el que hayan tenido que revisar si financieramente es viable o no es viable desde cualquier espacio de su trabajo, del estudio, en otras materias, etcétera. Profe, la verdad yo no. No sé los compañeros. Gracias, Paula. Profe, pues yo creo que en presupuestos uno se hizo algo muy parecido con la creación de una empresa donde había que sacarle costos de producción, donde Ujú. había que analizar la parte de mercadeo, la parte financiera, la utilidad que dejaba cada artículo. Sí se hizo algo parecido en mi caso. Exactamente, sí. Yo me imagino que todos vieron presupuestos ya por por el semestre en el que van. Porque precisamente se trata de lo que menciona Ana María. O sea, de hecho, hay una materia especial para que ustedes vean presupuestos, para que puedan hacer este tipo de estudios que vamos a ver. Prácticamente que presupuestos es algo que es central a la hora de nosotros pensar un proyecto, ¿cierto? Ejecutarlo y eh, que resulte cumpliendo los objetivos como nosotros lo hemos propuesto. ¿Cuál es la idea aquí? Verlo, digamos, de una forma muy global, ¿cierto? Tener en cuenta unos tips o digamos, unos conceptos especiales fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de realizar un estudio financiero. No es ahondar como tal en la realización del presupuesto, ¿cierto? De, digamos, porque la idea no es repetir lo que ustedes ya debieron ver en la materia que es precisamente para la realización de presupuestos. Bueno, entonces vamos a empezar con el temario del estudio financiero. Para analizar el estudio financiero, que básicamente nosotros hacemos un estudio financiero con el objetivo de verificar si algo que estamos proponiendo, si la idea que planteamos llevar a cabo, si el proyecto que pretendemos ejecutar es viable o no es viable. Y se hace, ¿por qué? Porque estamos hablando de que vamos a invertir recursos. Y la inversión de recursos implica un desgaste, ¿cierto? Y además implica que muchos tenemos para invertir recursos y los recursos son limitados, ¿cierto? Son limitados, entonces no podemos fallar en el tema de la, eh, de la correcta utilización de los recursos a la hora de pensar en una idea, de implementar un proyecto. Entonces hablamos de que hay un concepto clave en todo este tema del estudio financiero de proyectos. ¿Alguien me colabore, por favor, con la lectura de la diapositiva? El estudio financiero organiza y sistematiza la información de carácter monetario obtenida en las etapas anteriores con el fin de evaluar si el proyecto es rentable. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un estudio financiero? Necesitamos averiguar si el proyecto que estamos planteando es un proyecto rentable, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo planteamos o de dónde sacamos la idea, la información para saber si nuestro proyecto es rentable o no es rentable? De todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, el estudio técnico me da unos datos, ¿cierto? El estudio económico, organizacional incluso, me da datos. Todo lo que nosotros hemos trabajado, todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado, todo esto me genera datos, ¿cierto? Entonces yo tengo una idea, así como cada uno de ustedes planteó la idea de su proyecto y la empezamos a desarrollar, realizamos una caracterización del producto, del consumidor, ¿cierto? En general, cómo está el mercado, hablamos del mercado en términos internacionales, nacionales, locales, de la importancia de revisar esos temas, ¿cierto? Hablamos de la importancia de la localización, de cómo es el proceso de producción, y todo esto me brinda a mí unos datos.
¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy por aquí, se me ocurrió una idea muy especial y entonces por ahí alguno de ustedes me mostró o me comentó que hay unos inventos que realizan en Japón que uno no sabe ni siquiera para qué sirven, ¿cierto? Unas cosas que, y de hecho que había una página de ese tipo de inventos y hay cosas que uno dice, pero ¿y eso para qué? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, uno dice, bueno, en el estudio de mercado, cuando yo caractericé mi producto, lo que estaba sacando al mercado, y al hacer un estudio de mercado de un tipo de productos de esos como tan extraños, tan raros que no tienen salida, me di cuenta que no tiene demanda, entonces probablemente no va a cumplir con las características, ¿cierto?, financieras para hacer un estudio rentable. Entonces, todo lo que nosotros vamos recogiendo de información a través de estos estudios anteriores me sirve para alimentar mi estudio de mercado y darme cuenta si efectivamente el proyecto es o no es rentable. Eso es lo básico de un estudio de mercado. Y yo creo que dentro de lo que ustedes vieron, cuando vieron presupuestos, hablaron de que el presupuesto es esencial para saber si un proyecto es rentable o no es rentable, ¿cierto? Entonces, partimos de que tenemos una cantidad inicial y tenemos que saber de qué forma la invertimos y si alcanza, digamos, a cumplir todo lo que yo estoy pensando o proyectando ejecutar con ese dinero para desarrollar el proyecto. Bueno, ¿cuáles son los puntos de análisis esenciales a la hora de abarcar el estudio financiero? Entonces, yo tengo que pensar en las inversiones, en los ingresos y en los costos. En general, todas estas cosas van conectadas con los estudios que nosotros ya hemos realizado en etapas anteriores. En el tema de inversiones, ¿qué tengo que tener presente y que es muy, muy importante, ¿cierto? ¿Qué significa que yo invierta? Porque yo voy a tener que desembolsar un dinero, ¿cierto? Para ejecutar partes de mi proyecto, para ejecutar en general todo mi proyecto. Entonces, la pregunta sería, bueno, yo, ¿cómo voy a realizar ese tipo de inversión? ¿De qué forma lo realizo? ¿Cierto? Que sea lo más adecuado. Entonces, hablamos del terreno, ¿cierto? Por ejemplo, porque estos son apenas ejemplos, porque todas estas cosas dependen muchísimo, en gran medida, yo diría prácticamente el 90%, de las características concretas de cada proyecto. Entonces, cuando hablamos del tema de las inversiones, hablamos, por ejemplo, de si tenemos que invertir en terrenos, cómo va a ser o cómo debe ser esa inversión para que al final siempre la idea es que mi proyecto sea rentable, ¿cierto? Entonces vamos a invertir en terrenos. Ah, bueno, pero entonces recordemos que en el estudio técnico hablamos de la localización, ¿cierto? Entonces el estudio técnico tiene que ayudarme a brindarme datos para saber escoger cómo o cómo debo yo invertir en el tema de terrenos en el caso de que necesite para mi proyecto. Entonces, y terrenos pueden ser también, nos podemos referir a locales, ¿cierto? A la compra de un local, a la compra de una bodega, bueno, etc. Aquí, ¿cómo es que yo voy a realizar mi inversión de equipo de fábrica y oficina? Ah, bueno, ¿y esto está relacionado con qué? Está relacionado con los datos que a mí me debe arrojar ese estudio de cómo es el proceso de producción de mi proyecto, de mi producto, ¿cierto? Entonces, si yo conozco cómo es, que ya lo debía haber estudiado por la etapa anterior, cómo es ese proceso de producción de mi producto, entonces tengo claro, ¿cierto? ¿Qué tipo de máquinas voy a usar? ¿En qué cantidad? ¿Cierto? ¿Cuál es el equipo de oficina que además va a acompañar a ese equipo de producción? ¿Cierto? Porque no solamente tengo el equipo de producción, también tengo que tener, bueno, ¿y dónde
dónde se van a organizar las comunicaciones, ¿cierto? De dónde van a salir todo lo que tiene que ver con cartas, las personas que se encargan, mejor dicho, como de toda la documentación, ¿cierto? Entonces, el yo preguntarme cómo o de qué forma tengo que invertir mi dinero tiene estrecha relación con los anteriores etapas, ¿cierto? Acá, capital y trabajo, también muy realizado, muy de la mano con el tema del estudio técnico. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar de qué forma invierto, o sea, qué parte de lo que yo tengo presupuestado, organizado, pensado para organizar mi proyecto, qué parte de eso va para el pago de mano de obra, para la contratación de la mano de obra y de qué tipo de mano de obra, ¿cierto? Porque entonces hablamos de que de acuerdo al proceso de producción tenemos una cierta mano de obra que va a ir, ¿cierto? Bueno, pero no solamente necesito los operarios que se encargan de ejecutar ese proceso de producción, entonces probablemente necesito un equipo de ventas, necesito un equipo de marketing, necesito personas encargadas de buscar, digamos, por ejemplo, contactos con el exterior. Bueno, necesito alguien que gerencie, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todas estas son como puntos esenciales que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos cómo vamos a invertir el dinero. Y la idea que digamos que tratamos de organizar con todos estos temas es generar un calendario de inversiones, porque esto me permite a mí organizar de forma, digamos, de acuerdo al tiempo, me permite organizar qué tipo de inversiones voy a hacer y cuándo las voy a hacer. Y eso me permite tener un control de alguna forma, ¿sí? de los recursos que se van a mover alrededor de mi proyecto. Bueno, otro de los puntos importantes en el tema de analizar cómo vamos nosotros a nutrir este estudio financiero es el tema de los ingresos, ¿cierto? Entonces resulta que cuando hicimos el estudio de mercado, que ya tuvimos que haber hecho un estudio previo para llegar a este punto, nuevamente repito, ¿cierto? Hicimos el estudio de mercado y hablamos de cómo eran nuestros consumidores, posiblemente dónde iba a estar mi demanda, ¿cierto? Y cómo, y tratamos de caracterizar los consumidores y de identificar dónde está esa posible demanda, ¿cierto? Y resulta que por allá más atrás también verificamos que detrás de todo eso también está la decisión de cómo nosotros logramos definir el precio de un producto, ¿cierto? El precio de un producto o el precio de un servicio. Entonces, todas esas cosas que ya realizamos, ¿cierto? Que son en etapas previas, vienen acá y de alguna forma me deben brindar información para yo suponer cuáles van a ser mis ingresos esperados, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser mis ingresos esperados? Por ejemplo, los primeros 3 meses de implementación, unos ingresos diferentes en los siguientes 6 meses, ¿cierto? De acuerdo a cómo es, por ejemplo, la etapa o sí, como la etapa de vida de un producto, que eso también lo revisamos en clases pasadas, ¿cierto? Entonces, los ingresos son algo fundamental. ¿Por qué? Porque los ingresos me permiten a mí plantearme si efectivamente, entonces al yo revisar estas inversiones, al revisar estos ingresos, ¿sí? Efectivamente mi proyecto pinta como algo rentable o no, porque puede que no, ¿cierto? Muchas veces hay cosas que nosotros planteamos y pasan muy bien los primeros estudios, pero cuando llegamos al estudio financiero nos damos cuenta de que no son rentables y ahí hay que o modificar lo que nosotros logremos identificar que está siendo problemático o efectivamente desechar el proyecto. Bueno, y en la última parte que nosotros tenemos muy en cuenta a la hora de analizar el estudio financiero es el tema de los costos, ¿cierto? Porque aparte de yo saber cómo voy a invertir, ¿cierto? Cómo debo, qué
qué cosas debo utilizar y de qué forma debo mover el dinero en términos de equipo de oficina, de terrenos, de capital, también hay que estudiar todo lo que tiene que ver con los costos. Se calcula con la información de los estudios anteriores. Lo mismo, nosotros estamos hablando de costos y de cosas que no tenemos de pronto en cuenta y que hay que tener en cuenta. Todo el tema impositivo es algo que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros elaborar y analizar el proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que mis ingresos, ¿cierto? El movimiento de dinero que se debería generar, que estamos pensando que se genere con la puesta en marcha de mi proyecto, ¿cierto? Genera unos costos. Tengo que tenerlos, o no, pues no es algo que yo pueda, digamos, calcular y que sea algo milimétrico, ¿cierto? Pero podemos, espérenme un momentico bajo la gatica. Para allá, bueno, pero la idea es que tenemos que tener, de alguna forma, tenemos que tratar de ser muy, de prever bastante el tema de cuántos son los costos que van a ocasionarse alrededor de todas las actividades que se proponen en mi proyecto. ¿Por qué? Porque es preferible, de hecho, tener costos presupuestados un poco más altos, ¿cierto? Y que al final de cuentas resulten un poco más bajos a que me ocurra lo contrario, ¿cierto? Y que mi proyecto, ya después de estar caminando lejos, resulte que no es viable por el tema de los costos, porque hice una mala recolección de información. Y con el tema impositivo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que las propias ganancias, por ejemplo, ¿cierto? De nuestra empresa a causa de la implementación y la puesta en marcha de un proyecto, generan también una serie de impuestos dependiendo de los topes, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que estar al día en el tema de decir, bueno, prever que posiblemente hay que incurrir en el pago de algunas cosas que tienen que ver con el tema de impuestos por la puesta en marcha del proyecto. Que no se nos olvide, digamos, que ese marco normativo legal es esencial para pues como para organizar todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto y verlo viable. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta este tema impositivo, probablemente tengamos unas ganancias que no sean las que sean o no sean las ganancias esperadas. Por debajo de las ganancias esperadas, si no tenemos en cuenta este tema de lo impositivo. Bueno, digamos que esto es algo que, si ustedes ven, resulta ser como muy general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el estudio financiero es un estudio que va muy ligado a lo concreto, a lo propio del proyecto. Entonces, trata de darnos como unas pautas generales, pero ya tenemos que entrar nosotros a especificar de acuerdo a la propuesta que nosotros tenemos concreta. Entonces, ¿cómo planteamos nuestro estudio proyecto? Nuestro estudio financiero. Lo podemos ver o lo podemos conformar con tres cosas fundamentales. Entonces, tenemos el presupuesto en el primer lugar, tenemos el cronograma de actividades y tenemos las fuentes de financiamiento. La idea de lo que estamos haciendo hoy es que de alguna forma ustedes traten de crear para sus propios proyectos un proyecto de presupuesto, ¿sí? Un cronograma de actividades y definir de alguna forma cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de ese proyecto.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer hasta Bueno, acá? es decir, que digamos, ya definimos cuánto necesitamos para llevar a cabo, pues, como tal, la idea de negocio. Ese sería, pues, como tal, el presupuesto. O sea, que Sí, tenemos que decir acá en el punto de fuentes de financiamiento es de dónde vamos a sacar el dinero para llevarlo a ejecución. exactamente. Sí, Ok. porque además del presupuesto, ¿cierto? Tenemos que saber de dónde lo sacamos, porque podemos tener un proyecto súper genial y si no tenemos cómo ejecutarlo, y si no tenemos el dinero, pues ahí quedamos graves. Profe, Entonces, ¿y el trabajo tiene que ir explicado estos 3 puntos? ¿cómo que dijiste? Es que no te Ahí, escuché bien. ¿Qué? ahí en el trabajo tenemos que adicionar, o sea, explicar estos 3 puntos. Sí, la idea es que de alguna forma, ¿cierto? No que, pues no tiene que ser exactico como sale aquí, ¿cierto? Pero la idea es que cuando yo revise los trabajos de ustedes, pueda identificar que ustedes en alguna parte plantean un presupuesto, ¿cierto? Además de que plantean un presupuesto, plantean un cronograma de cómo llevar a cabo sus actividades y cuáles son sus posibles fuentes de financiamiento, porque recuerden que lo que estamos haciendo nosotros es casi que un proyecto de proyecto, porque lastimosamente por todo este tema, ¿cierto? Y también por lo que es un curso muy corto, digámoslo así, no podemos llevarlo a la práctica como tal. Pero sí, la idea es que podamos definir estas tres cositas. De hecho, ese sería, digamos, como el, el papel importante de esta clase hoy, que es que esto es lo que nosotros tenemos que adicionarle a nuestro proyecto. Cada uno de ustedes tiene que adicionarle esto a lo que lleva de trabajo de su proyecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, chicos? ¿O muy complicado? Pues más o menos, profe. Si tienen alguna duda, me dicen igual la idea de la segunda parte de la clase es que hablemos de cada uno de sus proyectos y de sus particularidades, ¿cierto? Como por si tienen alguna duda y yo les puedo colaborar como ampliándoles ahí como el rango de visión en donde tengan inconvenientes, porque sí es cierto que estos son cosas muy, muy generales y que en la particularidad es donde nosotros realmente nos vamos a enfrentar con las preguntas y con los problemas. Bueno, entonces lo primero que vamos a retomar en el caso de ustedes, porque ustedes ya vieron una materia completa sobre el tema de presupuesto, es en general, bueno, ¿qué es lo que yo hago cuando planteo un presupuesto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, por ejemplo, desde nuestros hogares manejamos nuestros salarios y debemos de alguna forma, o sea, lo correcto es que nosotros de alguna forma organicemos esos ingresos, ¿cierto? Y presupuestemos, organicemos de qué forma se van a gastar, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros en la común hacemos y también lo vamos a hacer para para el proyecto, para el planteamiento del proyecto que tiene cada uno de ustedes. Me gustaría saber para ustedes qué significa presupuesto. Que me cuenten en sus propias palabras. O por qué es importante para ustedes hacer presupuesto. O ustedes pasan su vida sin necesidad de presupuestar nada. Profe, pues para mí es como un cálculo que hago para llevar a cabo alguna acción. O, por ejemplo, en el caso de cuando vimos la materia de presupuesto, siempre se enfocó como en lo que necesito para fabricar un producto. Entonces, no sé, sea Sí. alimento o sea algún producto que sea como, por ejemplo, no sé, unos zapatos. Entonces, es como un cálculo que yo hago, bueno, voy a hacer una lista, necesito tanto de material, me vale tanto, también obviamente lleva mano de obra, gastos de administración, o sea, tener en cuenta absolutamente todo y así ya determinar cuál es la utilidad que me va a quedar después de
digamos, llevarlo a la venta. Muy bien, Caterina, ¿alguien más? Profe, ¿Tenga algún comentario? Por acá está tope máximo, profe, Tatiana, Paula. ¿Quién empieza? sí. Tatiana, como dale tú. quiera. Es como un tope máximo, es un tope máximo que uno tiene para desempeñar cierta labor. Entonces, no sé, para implementación o desarrollo del producto, mi tope máximo que tengo para el desarrollo es, no sé, 50, 100 millones, es el tope máximo en el presupuesto. El presupuesto es un tope máximo de lo que yo tengo para gastar. Muy bien. Y Paula, ¿me ibas a decir algo? Pues yo pienso, profe, y que en la vida cotidiana todos los días usted maneja un presupuesto. Ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, tiene 500.000 pesos, usted tiene que hacer un presupuesto. ¿Qué va a comprar? ¿Qué sería como lo primordial? Entonces yo me imagino que todos los días uno hace un presupuesto. Sí, esto digamos que nosotros lo hacemos de forma muy automática, o por lo menos las personas que somos muy ordenadas con el tema de los gastos en el hogar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta dos cosas importantes de las que hablaron ustedes. Efectivamente, lo que nosotros hacemos cuando realizamos el presupuesto de nuestros proyectos es hacer un cálculo de lo que nos vamos a gastar en la hora del desarrollo del proyecto como tal. Y el cálculo incluye incluso los propios estudios, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí, por ejemplo, la realización de un estudio de mercado? Todo eso está dentro del proyecto. ¿Cuánto me cuesta a mí, cuánto me cuesta la realización de ese estudio técnico, ¿cierto? Los propios estudios también hacen parte de esos gastos que se van en el proyecto, ¿cierto? Adicional a ello está todo lo que va relacionado con la ejecución del proyecto, como nos decía Caterín, que tiene que ver con el producto como tal, ¿cierto? Con la materia prima, con la mano de obra, con todo el tema administrativo, con lo que tiene que ver con servicios públicos, ¿cierto? Con los gastos que tenemos que hacer de marketing, de publicidad, bueno, todo lo que nosotros hemos visto acá, sí, es que creo que no hay ninguna parte en la que yo no tenga que realizar como un presupuesto. Es que hasta para el diseño del propio producto, digamos que lo único que yo no gastaría, entre comillas, sería en pensar la idea original, pero en el momento en que le empiezo a dar forma a la idea, empiezo a realizar una serie de gastos para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, la idea de presupuestar es tener en cuenta todo eso que va alrededor del proyecto, ¿cierto? Todo lo que hace parte de la creación del proyecto, de la ejecución del proyecto y de la evaluación del proyecto. Y algo muy esencial que nos recuerda por acá Tatiana es que cuando estamos hablando de proyectos y cuando estamos hablando en general de cualquier empresa y de cualquier cosa que tenga que ver con dinero, estamos hablando de que hay un presupuesto limitado, un tope. Ella lo ve como un tope, ¿cierto? Porque efectivamente nosotros, cuando estamos hablando de economía, hablamos de que los recursos son recursos escasos y tenemos que tratar de distribuirnos de la manera más eficiente. Entonces, de eso también se trata la elaboración de un presupuesto. ¿De qué forma yo distribuyo esos recursos que tengo, porque son recursos limitados, y cómo los distribuyo de la manera más eficiente posible y que me generen al final, digamos, un retorno que valga la pena el desarrollo de todo ese trabajo que es hacer un proyecto? Entonces, digamos que es un cronograma como una organización, perdón, una organización de presupuesto que va muy en el sentido de cronograma, porque ustedes lo ven, está de acuerdo a algunos meses del año. Este es un ejemplo, digamos, gráfico de cómo uno organiza su presupuesto o cómo uno puede organizar el presupuesto para cada uno para su proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros debiéramos hacer sería organizar
en forma temporal. En forma temporal es muy, muy, muy importante trabajar porque esto nos ayuda a nosotros a tener un control, ¿sí? De que si yo presupuesté, por ejemplo, una cantidad de dinero para invertir en mi presupuesto en efectivo en el mes de enero, por ejemplo, según el diagrama que vemos acá, cuando acabe enero, yo pueda revisar si efectivamente realicé esa inversión y si se hizo tal cual se presupuestó. ¿Por qué? Porque la idea es la realidad. Tratemos de ceñirnos bastante a él y se cumpla tal cual. Muy raras veces el presupuesto se va a cumplir de una forma, digamos, de 100% como yo lo planeé. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, porque nosotros no conocemos el futuro, ¿cierto? Y al no conocer el futuro estamos expuestos a que ocurran cosas intempestivamente que puedan afectar mi proyecto, como por ejemplo lo que pasó con el coronavirus, con mucha gente que planteó como proyecto, por ejemplo, esto de los cafés en la sexta, que hablábamos alguna vez, ¿cierto? Efectivamente, fue algo intempestivo que cambió mis planes respecto a lo que yo tenía pensado de cómo se iba a ejecutar ese presupuesto de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un presupuesto? Pues vamos a decir cosas como muy generales. Bueno, entonces vamos a hablar de, por ejemplo, del tema de que si yo tengo que arrendar oficinas, locales, bodegas para realizar mi proyecto, entonces, ¿cuándo voy a realizar la compra, el arrendo, la adquisición? Bueno, entonces yo lo organizo y ojalá que tenga que ver, que sea como de forma cronológica, porque eso nos va a ayudar bastante a tener el control. Bueno, ¿y qué tipo de medios de transporte voy a utilizar para la distribución de mi producto, ¿cierto? Cada cuánto voy a utilizarlos, ¿no? Es que lo voy a hacer en forma de leasing, voy a contratar a otra empresa para que me ayude con eso, o lo voy a hacer yo mismo y voy a adquirir tantos vehículos. O sea, muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces se trata de decir en qué voy a gastar y cómo lo voy a hacer, en qué monto. Y esto, claro está, tiene una restricción, que la restricción es que el presupuesto es limitado. Y ya depende, y dependerá mucho de las, eh, de las, eh, de las cuestiones concretas de cada uno de los proyectos de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Quiere de pronto eh, compartirnos algo sobre el tema de presupuesto? Nada, nada, Profe, nada. respecto Dime. entonces al presupuesto que nosotros vayamos a colocar para nuestras empresas, debemos manejar, o sea, manejar algún tipo de margen que tú nos digas, bueno, vamos a tener esto o somos libres de colocar el presupuesto que queramos. No, la idea es que ustedes lo hagan muy razonable, muy lógico, ¿sí? Que es lo importante. O sea, si yo leo el proyecto de ustedes y veo que van a utilizar un presupuesto de millones y millones de dólares, no lo voy a ver razonable, ¿cierto? Porque digamos que pueden contratar teóricamente a las mejores compañías del mundo, por ejemplo, para que les hagan el tema de la publicidad o etcétera, etcétera, pero si no se ve real, o sea, la idea es que seamos como muy aterrizados a la realidad a la hora de crear nuestros presupuestos y, y aterrizados a la realidad teniendo en cuenta, por ejemplo, los precios que hay en el mercado de los insumos que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Entonces yo no sé, supongamos que ustedes van a, en alguno de sus proyectos quieren que utilizar la cerámica. Entonces toca averiguar más o menos cuáles son los precios de la cerámica en el mercado, si la van a comprar, por ejemplo, por metro cuadrado o por peso, lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que Profe, todo esto, dime, Tatiana. pero sí, o sea, eso en cuanto a producto, pero por ejemplo, en cuanto a esos tipos de servicios que son
específicamente las empresas que hacen estudios de mercado, estudios de, no sé, lo que es como tal el mercadeo, es el estudio de marca, el estudio de nombre, el estudio de lo que hemos hablado pues en las clases pasadas, nosotros cómo podemos cuantificar ese valor, teniendo en cuenta pues que de eso no hay mucho publicado y que por cada empresa, me imagino yo que el tema de los costos es muy variable, o no, pues Eh, o no sé. sí, sí, es que efectivamente el costo es variable de acuerdo al producto o al proyecto que ustedes estén, al servicio que ustedes estén tratando de ofrecer, ¿cierto? Pero de eso también se trata, de analizar, por ejemplo, si ustedes van a crear dentro de su propia empresa unos equipos de trabajo que hagan ese trabajo, por ejemplo, de marketing, etcétera, o si van a contratar a empresas externas para que lo hagan. Y si van a contratar empresas externas, entonces se puede averiguar cuáles son los precios de mercado de esas empresas externas, porque normalmente tienen unos, digamos, unos portafolios y unos topes que ustedes pueden encontrar en Internet. Ya depende de las decisiones que ustedes tomen o de lo que ustedes crean que puede, porque por ejemplo, si ustedes tienen una empresa pequeña, ¿cierto? Y en esa empresa ustedes tienen un presupuesto y ese presupuesto no es muy elevado, ustedes dirían, pues pensaría yo, tenemos que idear las estrategias de marketing internamente nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no puedo dirigir un presupuesto que es pequeño y que se me vaya más de la mitad, por ejemplo, del presupuesto que tengo en solamente contratar una empresa externa para que me haga todo el tema del marketing. Entonces también depende del tamaño de la empresa, porque dependiendo del tamaño que tengamos pensado, es el uso también de los recursos y también el retorno. En general, digamos que es algo como muy complicado si no tenemos cómo hablar de un tema como específico. Pero sí hay empresas que se dedican a eso y se les puede averiguar por el portafolio de servicios de crear, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con página web, con streaming, con moverse en las páginas de redes sociales en términos, por ejemplo, de publicidad, de marketing, ¿sí? Entonces ya es decisión de ustedes mirar, sí, dentro de su proyecto, ¿ustedes lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Cierto? Porque la idea no es hacerlo tampoco eh, sin gastar dinero, porque por allá más atrás en alguna clase vimos que es muy importante, ¿sí? Si yo planteo una estrategia de publicidad, llevarla a cabo y llevarla a cabo bien para que funcione. Entonces, si se hace internamente o si se contrata externamente. Profe, y podemos tomar la decisión, por ejemplo, si es una empresa eh, que estamos, pues un tema que no es muy, que se puede decir que es algo común o que es algo pues Innovadora, que dices tú. sí, pero que se puede trabajar y que no decimos que no vamos a invertir mucho en un tema de un estudio de mercado, sino que bueno, vamos a montar esta empresa, ya tenemos pensado este nombre, al que le guste y al que no, pues que no nos vea. Eh, y esta es nuestra idea y la vamos a montar así. Y no, y lo que vamos a hacer es pagarle a un diseñador porque nos diseñe el logo y ya, pico y chao. Pues no sé, digo yo, es probable que en algunos casos aplique el tema de no hacer el Ajá, tema del claro, eso se estudio, de puede la hacer. marca, del Entonces, eso hace impacto, de parte no sé de, qué. sí, eh, Pues porque podemos tener el presupuesto enfocado más como en otro tipo de desarrollos tecnológicos, de desarrollos del producto, más que en desarrollo como tal de marca y de publicidad como tal. sí, claro, o sea, es que esas son decisiones que ya toman ustedes deciden cómo. Lo importante es que las estrategias que ustedes planteen sean estrategias que tengan como objetivo tener éxito, ¿sí? Porque si vamos a plantear un producto desde el inicio, un proyecto con sacar un servicio o un producto al mercado y desde el inicio no, por ejemplo, no gastamos en ese tema de la marca, no gastamos en ese tema del empaque, ¿sí? Y tampoco
generamos estrategias para que el producto de alguna forma sea visible, pues efectivamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque digamos, es necesario de alguna forma que se le haga conocer al consumidor o al cliente el producto que nosotros estamos intentando sacar. Entonces, yo diría que más bien es como revisar muy bien esas estrategias que ustedes plantearían para que su producto sea exitoso. Y no sé qué tan exitoso puede ser un producto que no invierta en publicidad. Por lo menos un producto nuevo. Ok. Listo, por aquí Shirley me dice, profe, y por ejemplo, uno puede decir que para la publicidad se va a contratar a una persona en una empresa para que maneje las redes. Claro, porque es que eso de eso depende el tamaño. O sea, el ejemplo de la empresa es para que ustedes sepan que hay empresas que se dedican a eso, ¿sí? Que hay empresas que se dedican a solamente a trabajar en la marca y a tratar y de impulsar marcas de otras empresas. Ese es su trabajo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden contratar una empresa, como también hay personas que se dedican a eso, ya digamos desde una escala como más pequeña, ¿cierto? Entonces, hay personas que se dedican a todo el tema del diseño, publicidad y manejo de redes sociales de empresas pequeñas. Entonces, claro, uno puede contratar a alguien para que realice ese trabajo. De hecho, digamos que es saludable si usted dentro de su equipo no tiene una persona que internamente, o sea, no tiene tal vez un ingeniero de sistemas o un diseñador que pueda realizar internamente ese trabajo, es bueno contratar a alguien externo para que realice esto y se pueden contratar personas con contratos por prestación de servicios, o sea, no tiene que ser algo o alguien que esté ahí en tiempo completo en la empresa, sino que trabaje solamente o que trabaje de acuerdo a la obra o a la labor que se le enmiende, que se le encomiende, por ejemplo, la elaboración de la página o cada tanto realizar publicaciones, bueno, etcétera. Son cosas que prácticamente todas las empresas tienen ahora. Entonces, sí, sí se puede hacer. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que revisar? Tendríamos que revisar que no es, digamos, muy costoso, así como hablábamos ahorita con Tatiana, eh, revisar, bueno, cuál es el portafolio, porque así como las empresas tienen un portafolio donde ofrecen unos servicios, las personas que se dedican a este tipo de cosas también tienen un portafolio que ofrecen, ¿cierto? Y los costos, y mirar si se adecúan de alguna forma a mi presupuesto, porque sí es importante que, que de alguna forma nosotros pensemos en cómo crear el tema de la marca, de cómo se va a ver el diseño del producto o cómo se va a vender ese servicio, ¿cierto? Porque si yo voy a ofrecer un servicio, por ejemplo, por redes sociales, bueno, ¿y cómo va a ir el diseño del flyer o de el video o de lo que sea que yo esté planteando para poder ofrecer ese servicio? Porque nosotros los consumidores somos muy visuales, ¿cierto? Muy auditivos, hablamos por ahí en alguna parte de que era muy necesario pensar en todos los sentidos del consumidor, entonces en el tacto, o sea, que tiene que ser el producto o el servicio tiene que en resultados cuentas ser algo agradable, ¿cierto? Para los sentidos de la persona que va a ser nuestro consumidor. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Y claro, puede que no tengamos un presupuesto elevado, pero entonces precisamente de eso se trata a nosotros, como tratar de mirar de forma cronológica en qué gastamos, cuándo gastamos. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a organizar ese presupuesto que tengo limitado de forma de que sea exitoso a la hora de la ejecución. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta aquí sobre el presupuesto? Bueno, en general, si nos queda un tiempito,
podemos revisar algunos de los proyectos de ustedes y hablar ya sobre cosas más concretas en el tema de presupuesto. En el mismo sentido hablamos del cronograma de actividades. El cronograma de actividades de nuestro proyecto va ligado en varios sentidos. También, como hablamos del término cronograma, hablamos de algo que tiene que ver con la cronología. ¿Qué tratamos nosotros de hacer cuando planteamos un cronograma de actividades? Hay algunos que ya dentro de su proyecto ya han avanzado y ya han planteado un cronograma. Necesitamos organizar, ¿cierto?, cómo se va a desarrollar ese proyecto a la hora de ejecutarlo, ¿cierto? Entonces yo voy a proponer una serie de actividades y esas actividades, claro está, son específicas de acuerdo a lo que cada uno de ustedes plantee. Yo les traje este cuadrito como para que tengan una idea, además que yo creo que en presupuesto ustedes también tuvieron que haber organizado, por ejemplo, un cronograma a la hora de la ejecución de presupuesto, no sé, ¿cierto? Entonces la idea, ¿cómo, Valentina? Por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, como, no sé, estoy más confundida con eso. ¿Cómo sería como un cronograma de actividades? Pues como usted ya dice que hay personas que ya lo llevan adelantado, entonces yo me pongo a pensar, Sí. la verdad no sé cómo se haría. El cronograma de sus actividades. Entonces ustedes tendrían, por ejemplo, una etapa inicial, que es la etapa que ya están cumpliendo, que es la etapa de la formulación del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿hasta cuánto tiempo le van a dedicar al tema de la formulación del proyecto? Ahora tienen, por ejemplo, van a dedicar tantas semanas a, a recorrer los hospitales, los centros médicos, o sea, donde estén esos posibles beneficiarios, ¿cierto? Y recolectar datos para caracterizar a los consumidores y hacer el estudio de quiénes van a ser los beneficiarios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, decir, vamos a dedicar tantas semanas o tanto tiempo a tal actividad, ¿cierto? La tercera actividad, por ejemplo, son ejemplos, ¿cierto? Vamos a recolectar información eh, espérenme un segundo que me está fallando aquí esto, ahora sí ya. Por ejemplo, la siguiente actividad, entonces ya tienen de alguna forma caracterizados sus beneficiarios, ahora vamos a hacer unas visitas o a tratar de interlocutar con los gerentes de las clínicas, de los hospitales, etcétera, así para mostrarles las ideas del proyecto, para que... O Dime, sea, Valentina. digamos, ¿cómo se dice? Hacemos un análisis, por ejemplo, lo que usted tiene ahí del tiempo, o sea, de enero a julio, entonces las primeras semanas vamos a hacer esto, así es más o menos el cronograma. Exactamente, o sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Sí? Sí, Eso es. En el caso de ustedes, digamos, y por ejemplo, en el tema de ustedes a la hora de la consecución de los recursos, porque es un proyecto de tipo social. Bueno, entonces resulta que nosotros vamos a dedicar estas 3 semanas a, a visitar posibles financiadores de nuestro proyecto. Entonces van a ser semanas para conseguir personas que nos financien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, que entonces se van a elaborar una serie de cartas, una serie de oficios, una serie de propuestas donde se le entrega a la gente de la empresa privada, por ejemplo, ¿cierto? Donde se aplica para algún proyecto del gobierno, o sea, donde yo pueda encontrar fuentes de financiación y ustedes se van a dedicar en esas semanas a hacer eso, ¿cierto? Entonces, supongamos que de aquí ustedes tienen unas metas, ¿cierto? Entonces, la meta es que conseguimos tanto dinero en financiación o tantos financiadores, ¿cierto? Después de tener eso, entonces plantee otra actividad. Por ejemplo, aquí una actividad de evaluación.
Entonces, en este punto, entonces hay una semana en la que nos vamos a sentar a retomar todo lo que planteamos en semanas anteriores para saber si sí se ha ido ejecutando como nosotros lo pensamos o si hay que replantear algo, ¿cierto? O sea, en realidad lo que hacemos con el cronograma es ordenar de qué forma nosotros vamos a ejecutar ese proyecto, ¿cierto? Entonces habrán unos que, por ejemplo, van a dedicar algunas semanas o, bueno, ya ustedes son los que organizan el tiempo de cómo lo van a hacer. Yo, yo normalmente lo hago por semanas, entonces dedicar, por ejemplo, unas semanas a la realización ¿cuánto tiempo voy a dedicar a la realización del estudio de mercado, ¿cierto? Y después de obtener los datos, ¿cuánto tiempo el estudio técnico? Ah, bueno, listo, y después de obtener los datos, bueno, y en el proceso de producción, ¿cuánto tiempo me voy a demorar para sacar de la primera producción cuando ya estoy ejecutando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me voy a gastar en el tema de las ventas? O, por ejemplo, si voy a poner un local nuevo, ¿cierto? Bueno, y la puesta de ese local, ¿cuándo la voy a hacer? ¿Cuánto me voy a demorar? O sea, es como tener controlado cada uno de los pasos que vamos a dar para ejecutar, para llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Y tratar de tenerlo cronológicamente muy establecido, porque esto me va a ayudar a mí a tener orden. ¿Por qué? Porque si yo no organizo de alguna forma esas actividades del proyecto, puede que llegue un momento en el que tenga muchas cosas que hacer y se colapse todo. ¿Por qué? Porque no organicé bien el tiempo, ¿cierto? O puede que llegue un momento en el que tenga tantas cosas que hacer desde el punto de vista de términos financieros, ¿cierto? De que tengo que pagar ciertas cosas, porque estos cronogramas tienen que ir prácticamente ligados con el tema de presupuesto y entonces resulta que no lo tuve en cuenta y se me juntó para el mismo fin de mes el pago de todos los proveedores y resulta que no me alcanzó porque lo hice mal, porque lo presupuesté mal y además no lo tuve en cuenta en mi cronograma de actividades. Entonces el cronograma lo que nos trata de decirnos a nosotros es tengamos controlada la situación. Vamos a organizar todo lo que tenga que ver con el proyecto para que no se nos salga de las manos. Y dentro del mismo cronograma, porque cuando nosotros planteamos tanto cronogramas como presupuestos, muchas veces tendremos que hacer, por ejemplo, este tipo de actividades, actividades de evaluación, que me van a decir a mí, bueno, ¿cómo está saliendo esto? Efectivamente lo estoy desarrollando bien, si se está ciñendo a lo planeado, o por ejemplo se me fue el doble del tiempo en todas estas actividades, no lo hice bien, bueno, entonces ¿cómo voy a plantear o a planear las siguientes actividades de acuerdo a esos cambios que tuve que surtir debido a muchas cosas que pueden ocurrir, que puede hacer que cambien mis planeaciones? Entonces, esa es como la idea de plantearnos un cronograma, ¿cierto? Saber de qué forma vamos nosotros a desarrollar todo el proyecto, desde el momento en que lo estamos planeando, hacer los estudios, hasta ejecutarlo. Dime, Valentina. Ah, bueno, profe, gracias, ya me quedó más claro. Sí, sí tienen ahí como más idea. Profe, y lo de la ejecución va hasta el punto del tema del retorno de la inversión o solamente hasta la puesta en marcha del proyecto. Pues la idea del proyecto es que sea viable, ¿cierto? Entonces yo tengo en algún momento que darme cuenta si efectivamente si, si es viable y cuando me doy cuenta si es viable el proyecto. Cuando ya empiezo a ejecutarlo y empiezo a darme cuenta que efectivamente recibo las ganancias esperadas. Porque de nada nos sirve a nosotros, ¿cierto? Plantear unas actividades hasta la ejecución digamos, hasta el inicio, y luego no saber qué pasa de ahí en adelante. No sé si te queda ahí un poco más claro, Tatiana. Sí, profe. Y recuerden que para efectos de nuestra clase, ¿cierto? Como nosotros no, lastimosamente no vamos a poderlo ejecutar como tal, entonces
vamos a llegar hasta una partecita de evaluación, que es la evaluación financiera. O sea, nuestro estudio va a tener un presupuesto y ese presupuesto iba a tener un cronograma, ¿cierto? Iba a tener unas fuentes de financiamiento que ya vamos a hablar de ellas. Todas estas cosas tienen que ser supuestas. Entonces, este sería como un proyecto de presupuesto dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? Tendríamos también un proyecto de calendario o de cronograma, ¿sí? Y tendríamos un proyecto de fuentes de financiamiento, porque, porque digamos que debido al tiempo que nosotros manejamos para este ciclo, no nos da como para poder llegar a hacer algo más que el planteamiento del proyecto. Bueno, muchachos, sigamos por acá para que me queden unos Profe, minutos. ¿y qué tan optimistas podemos ser? Pues Tatiana, yo a lo que los llamo y la idea de estas asignaturas es que ustedes aprendan a ser como muy aterrizados a la hora de plantear proyectos. ¿Por qué? Porque la idea es que tengamos en cuenta que existen infinidad de variables, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos esos estudios, cuando vimos todo lo que implica, por ejemplo, un estudio de mercado, que implica incluso investigar sobre otras empresas que realicen lo mismo o algo parecido a lo que yo estoy planteando en otros países, ¿cierto? Y de qué forma eso puede afectar, por ejemplo, el crecimiento de mi empresa a largo plazo. Cosas como esas, ¿cierto? Que en realidad son cosas bastante complejas. La idea es que ustedes no se vayan a volver pesimistas y nunca intenten crear empresas, no, al revés, que cuando lo vayan a hacer, lo hagan bien, ¿cierto? Entonces, no, yo no los llamaría a ser optimistas como tales, sino más bien a ser muy sensatos a la hora de tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque la idea de que planteemos los proyectos a la hora de yo tomar sus proyectos, de yo leerlos, que efectivamente crea que se puedan llevar a cabo. Es lo que yo les decía hace un momento. Bueno, y si me plantean un proyecto de la creación de un gel antibacterial que lo van a comercializar a nivel mundial y va a ser más popular que la Coca-Cola, por ejemplo, y que va a utilizar no sé cuántos millones de dólares en su preparación y, mejor dicho, van a contratar a Bill Gates para que les diseñe el software. No sé, lógico que yo les voy a decir, hey, pero pues esto no tiene como sentido, ¿sí? O sea, no es algo que uno crea que puede ejecutarse en la realidad. Entonces, el optimismo controlado, y el optimismo sería controlado teniendo en cuenta que, que entre más temas manejemos, entre más informados estemos y estemos recolectando información de muchos tipos alrededor de nuestro proyecto, entonces digamos que el optimismo no solamente va a ser optimismo, sino que va a tener una base, ¿cierto? Entonces nosotros podemos plantear que hay proyectos que Profe, pueden ser... entonces, Sí, dime, Tatiana. entonces lo haríamos como a través de metas, así como metas de ventas mensuales o metas del servicio como tal, de prestación del servicio. Claro, esa es una forma de medir. Efectivamente, cuando nosotros entramos a ejecutar, nosotros tenemos que tener unas metas. Y si estamos hablando en el caso de de los proyectos productivos, estamos hablando de ventas, ¿cierto? Una forma de nosotros saber si un proyecto está siendo rentable o no es mirando, por ejemplo, el nivel de ventas nuestro con respecto al nivel de de la competencia, por ejemplo, ¿cierto? O el nivel de ventas, el nivel de ingreso en comparación con el nivel de costos, de gastos. Y todo eso nosotros lo tenemos que plasmar de alguna forma o siempre tendríamos que hacerlo en cronogramas. Entonces, bueno, vamos a realizar una evaluación, por ejemplo, mensual de cómo va el proyecto y teniendo en cuenta lo que vimos hace unas semanas, ¿cierto? Que al principio
probablemente nuestro proyecto va a crecer poco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces si no tenemos en cuenta eso y esperamos que a la semana de lanzar nuestro producto se venda un montón, podemos juzgar mal nuestro proyecto y podemos desistir de un buen proyecto cuando al inicio sabemos que se crece poco y luego empieza la curva a aumentar de acuerdo a cómo nosotros hagamos el trabajo de publicidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, todas estas herramientas en realidad para lo que sirven es para que ustedes sepan que alrededor de la creación de un proyecto o de la evaluación de un proyecto, porque ustedes como contadores se van a enfrentar a revisar y a evaluar si efectivamente algo es rentable o no, ¿cierto? Tengan las herramientas suficientes, tengan, digamos, los recursos suficientes para ustedes decir, ¿es una buena idea o no lo es? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cuando uno se enfrenta a este tipo de preguntas, eh, puede llegar a tomar una decisión equivocada si no se hace a todas estas herramientas. O sea, en general es como para que ustedes eh, abran, digamos, un poco más la mente hacia todas las cosas que están detrás de la realización de un proyecto y puedan tomar buenas decisiones, aprender a tomar decisiones, mejor dicho. Bueno, ¿tienen algún comentario o algo más por aquí antes de continuar? No, profe. Listo. Bueno, lo último que les quiero mostrar es el tema de las fuentes de financiamiento. Ah, bueno, antes de seguir hacia esto. Cuando ustedes planteen un cronograma, ustedes pueden plantear cronogramas de acuerdo, por ejemplo, al nivel de la empresa, ¿cierto? Digamos, a las especificaciones de lo que ustedes estén hablando. Por ejemplo, yo puedo hablar del nivel operativo, ¿cierto? Y para el nivel operativo de mi empresa o de mi proyecto, de mi producto, puedo plantear un cronograma especial, ¿cierto? Para el tema de las ventas, puedo programar o crear un cronograma especial. De esa forma también puedo controlar, digamos, de una forma más concreta cada una de las actividades o partes que hacen que conforman mi proyecto, mi empresa, ¿cierto? Entonces puedo crear un cronograma, por ejemplo, para revisar cómo está el tema del marketing. Entonces, no solamente, yo igual para este proyecto les voy a pedir que planteen un solo cronograma, ¿cierto? Pero quiero que sepan que el cronograma de actividades debe haber un cronograma general para la empresa, pero también el cronograma puede realizarse, por ejemplo, por dependencia, ¿cierto? O por nivel, entonces va a haber un cronograma operativo, va a haber un cronograma administrativo de nivel más alto, bueno, etcétera, etcétera. Hay varias formas en las que uno puede plantear la hechura de estos cronogramas y que en general lo que tratan es de controlar y de servirnos como insumos de información para saber si estamos realizando bien lo propuesto. Bueno, ahora por último vamos a ver el tema de las fuentes de financiamiento. Resulta que las fuentes de financiamiento son esenciales a la hora de abordar nuestros proyectos, porque normalmente nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero no los recursos para llevar a cabo o para ejecutar las ideas y para ejecutarlas como las tenemos pensadas. Entonces resulta que generalmente para este tipo de proyectos, eh, como los que ustedes plantean, encontramos las fuentes de financiación de tipo privado, que son otras empresas que estén interesadas, por ejemplo, en apoyar o en crear el producto que ustedes están intentando ofrecer. Podemos encontrar personas, no necesariamente empresas, también personas que estén interesadas en invertir en el proyecto, hacer asociaciones con
con grupos, por ejemplo, de la universidad, etcétera. Ustedes, por ejemplo, como grupo podrían asociarse de alguna forma para unir recursos y poner en práctica uno de los proyectos que se están desarrollando dentro de la clase, ¿cierto? Es un ejemplo. También encontramos organismos o empresas de carácter internacional que financian proyectos de tipo productivo, de tipo social, etcétera, en países como Colombia. Encontramos otro tipo de financiación, que también que es una financiación muy conocida, que es la financiación por parte del sector público, la financiación estatal, ¿cierto? Hay proyectos que ustedes ven que sacan las gobernaciones, las alcaldías, donde se hacen las licitaciones, ¿cierto? Y uno puede participar con proyectos eh, desde el punto de vista público en todos, pues, siempre y cuando pues, se cumplan esos requisitos que normalmente tienen este tipo de proyectos. Pero lo que les quiero decir es que hay diversas fuentes de financiación y también hay financiación desde el punto de vista mixto, o sea que hay proyectos que pueden tener financiación tanto pública como privada al mismo tiempo. Yo les quería mostrar una página para que ustedes tengan en cuenta en el caso de que alguna vez quieran emprender un proyecto o si de pronto les llama la atención y quieren investigar y quieren continuar con alguno de los proyectos que están planteando para la clase de hoy. Es esta página. Es la página de la Agencia para la Cooperación en Colombia. No sé si alguno ya la conocía. Hay muchas formas en las que nosotros podemos financiar nuestros proyectos y a veces no recurrimos a esas formas y a esas fuentes por falta de conocimiento. Entonces, esta es una agencia que tiene como objetivo como relacionarnos o mostrarnos de alguna forma, de qué forma, de mostrarnos cómo se relaciona Colombia con otros países del mundo y tiene una serie de convocatorias y proyectos y subvenciones que llaman ellos, que son como decir dineros que entregan para la realización de proyectos en este tipo de países. Entonces, ustedes a ver qué se me hizo por acá. Mira, aquí podemos entrar a qué hacemos y le dan en convocatoria. Ya les muestro ejemplos, que lo mejor son los ejemplos. Esta es la página de las convocatorias. Aquí sencillamente ustedes se registran, se pueden registrar como personas naturales o como personas jurídicas de parte de alguna corporación, asociación o como ustedes sencillamente. Esperemos que no ha terminado de cargar. ¿Alguno ya había pensado en las fuentes de financiamiento para su proyecto? Profe, pues habíamos pensado como en temas de fondo emprender o préstamos pues financieros, aunque uno por lo general no intenta como otro tipo de fuentes de Eso, financiamiento diferente al exactamente a crédito eso me bancario. refiero. Pero entonces siempre estamos pensando en quién nos pueda, por ejemplo, prestar plata, ¿cierto? O de alguna forma mirar si nos pueden dar algún subsidio, ¿cierto? Y conocemos los fondos normales, o sea, o conocemos los bancos, o conocemos las cooperativas,
o conocemos al Fondo Emprender en el caso de que tenga uno proyectos de negocio. Pero digamos que son cosas a las que aplica mucha gente y que muchas veces es complicado acceder a ese tipo de recursos. Entonces yo les quiero mostrar que hay otra forma también de uno obtener recursos para sus proyectos. Entonces miren, aquí entré y le dan en tema, después de que ustedes se registran, le pueden dar aquí en el tema de convocatoria. Esperemos un momentico que está como un poquito lento el internet. ¿Ustedes sí me han escuchado bien durante la clase o se ha escuchado entrecortado? En algunos momentos como que se va. Me avisan, porque si no me escuchan bien, me toca desactivar la cámara o mirar si hay alguien más usando el internet. Bueno, Profe, pues lo he escuchado bien. bueno, listo, Valentina. Bueno, aquí hay unos filtros para revisar estas convocatorias. Normalmente lo que yo busco son subvenciones a proyectos y que las convocatorias estén vigentes. Las subvenciones son ayudas a proyectos. Y hay proyectos de muchos tipos o digamos, muchos tipos de ayudas de diversos lugares del mundo en los que uno puede participar. Por ejemplo, aquí dice, Fondo de Respuesta Rápida dirigido a organizaciones sociales y grupos comunitarios. Podríamos pensar que en una convocatoria como estas podrían aplicar, que son convocatorias de tipo social, el proyecto que tiene Valentina, ¿cierto? Unidades de investigación de salud. Por ejemplo, entonces, todo lo que tiene que ver con salud podría estar en este tipo de convocatorias. Hay montones de convocatorias y todo el tiempo las están sacando, las están renovando y hay muchos tipos de convocatorias. Por ejemplo, aquí dice convocatorias para el financiamiento de proyectos de cooperación sur-sur. Miremos esa, por ejemplo. Una de tantas. Mira, entonces aquí dice la descripción. El programa de cooperación convoca a gobiernos locales, universidades públicas y organizaciones sociales a postular proyectos que podrán obtener un financiamiento de hasta $10,000. El eje temático de la convocatoria es ciudades y comunidades sostenibles. Listo, entonces, si yo planteo un proyecto y dentro de mi proyecto tengo un proyecto productivo que de alguna forma pueda tener este ítem, ¿cierto? Puedo postularme y aquí le dicen a uno cuánto, ¿cierto? $10,000, si sigue abierta la convocatoria, dónde me postulo, cómo me postulo, etcétera. Ese es un ejemplo de uno. Porque en realidad son muchas las convocatorias. La mayoría están, digamos, dirigidas al tema social en esta página. Pero también hay muchas convocatorias que tienen que ver con la creación, por ejemplo esta, inteligencia artificial para la innovación de la tierra. Bueno, aquí apoyan proyectos que tienen que ver con el tema del desarrollo de nuevas tecnologías en Colombia, ¿cierto? Entonces, puede ser el desarrollo de un software, ¿cierto? De algo nuevo que ustedes estén planteando y que encuentren en este tipo de proyectos apoyo. Por ejemplo, el tema del apoyo a los proyectos en los que solo participan mujeres. Entonces, ustedes pueden plantear un proyecto en el que solamente van a utilizar mano de obra de mujeres, por ejemplo, ¿cierto? Y es un proyecto productivo, como cualquiera de los que ustedes estén planteando, pero al ponerle o al darle ese enfoque de utilizar mano de obra de mujeres, entonces pueden encontrar dentro de estas convocatorias subvenciones que apoyen ese tipo de proyectos, diferentes a los apoyos que nosotros encontramos desde el punto de vista de las cooperativas, del Fondo Emprender, que digamos que son apoyos
desde un punto de vista muy económico y no tienen en cuenta como estas cosas que pueden de pronto ayudarles a ustedes y no sé si de pronto conocían ya algo o este tipo de ayudas que uno puede obtener de diferentes partes del mundo. Y hay veces solamente necesitamos ser personas naturales y tener la idea, enviarla y la pueden financiar. O sea, ahí es que coger y entrar a este tipo de páginas, cacharrear, revisar las convocatorias, ¿cierto? Y mirar en eh, dónde nosotros podemos aplicar para obtener financiación para nuestros proyectos. Esto es apenas como un ejemplo que quería como mostrarles. Profe, y a través de Dime, patrocinios o licitaciones con entidades públicas, pues por ejemplo, no sé, en el proyecto que revisaba, eh, que podría ser un tema de promover no solo pues e impulsar el desarrollo o la creación de mi empresa, sino también involucrar a entes gubernamentales que si mi proyecto pues es innovador y que son cosas que no se ven normalmente en Pereira, pues pueda llegar a tener algún tipo de acuerdo con el gobierno, pues para que, no sé, para que salga a mi favor y haga parte del desarrollo de mi empresa y dentro del desarrollo de mi empresa y del contrato que yo planteé a estas entidades gubernamentales, también hablar con empresas que son muchísimo más grandes que mi empresa y manejar un tema de patrocinios también es un tema viable. claro, claro que sí. De hecho, muchas de las fuentes de financiamiento pueden provenir del propio Estado, como veíamos ahorita en esta diapositiva, ¿cierto? En esta, que hay un financiamiento que puede ser de tipo público. De que yo qué les diría en cuanto a este tipo de financiamiento. Casi siempre nosotros para aplicar a este tipo de proyectos como proyectos de tipo público o también muchos de estos proyectos, es más fácil revisar primero qué es lo que se requiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que necesitan? Y mirar si mi empresa, ¿sí? O mi equipo de trabajo puede crear un proyecto que cumpla con esas especificaciones y ahí sí participar. Entonces, en cuanto al tema de los proyectos desde el punto de vista gubernamental, es más fácil eso, como revisar, por ejemplo, convocatorias pasadas, ¿cierto? De qué se solicita, qué se necesita, y de esa forma nosotros crear la idea de proyecto a partir de la necesidad inicial que plantean estas entidades. Entonces, revisar, por ejemplo, en el tema de acueducto, de servicios públicos, de internet, como está Pereira, por ejemplo. Entonces resulta que nos dimos cuenta que en cierta parte no hay internet. Ah, bueno, como no hay, ¿cierto? Y de alguna forma el gobierno o el gobierno departamental, digamos, tiene la idea de suplir esa necesidad. Entonces nosotros, ¿cómo podemos crear un proyecto a partir de que existe esa necesidad y adicional de que hay interés en los entes gubernamentales para suplir esa necesidad y a partir de esa idea crear un proyecto? Entonces también es otra forma que ustedes tienen que tener en cuenta. El proyecto no solamente es nosotros tener la idea y desarrollarla, es una forma de hacerlo y otra forma de desarrollar proyectos también es partir de algo que se está necesitando, que se ve que se necesita desde el punto de vista gubernamental y nosotros plantear el proyecto a partir de esa necesidad para poder participar en ese tipo de convocatorias que ellos sacan. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? No sé que si les pareció útil este tema de mostrarles esta página. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, pues
La verdad, ni sabía que esa página existía. Pues no tenía ni idea pues de cómo evaluaban los proyectos o cómo le daban viabilidad cuando uno tenía pues un proyecto. Sí, de hecho es lo que yo les decía hace un rato. Hay muchas cosas, mucha información que nosotros desconocemos y que perdemos. Por aquí dice Francisco, claro, profe, todo muy interesante y necesario. Sí, porque miren que hay veces que puede que ustedes no continúen con la idea que estamos ahorita planteando de proyecto en esta clase, ¿cierto? Pero más adelante, después de tener toda esta información y de haberse acercado a este tema, les interese trabajar en algún tipo de proyecto y puede que aquí encuentren alguna forma de financiar sus proyectos. Porque muchas veces es complicado por el tema de la competencia y de la cantidad de personas que solicitan ese tipo de subsidios, por ejemplo, por el Fondo Emprender o acceder incluso a los créditos bancarios puede ser un problema a la hora de comenzar un nuevo proyecto. Entonces, esto es como otra forma que yo les quiero como mostrar para que ustedes sepan que hay otras formas también de financiarse. Y, y algo que ustedes pueden hacer es coger, por ejemplo, una convocatoria de estas y a partir de la convocatoria generar una idea de proyecto, de forma de que puedan aplicar y sea más posible ganar un tipo de convocatoria, ganarse una subvención, ganarse una ayuda que provenga del exterior. ¿Quién me habla por Profe, acá? profe, es que ahorita dijiste que nos ibas a hacer como un resumen más o menos de qué era lo que hasta ahora llevamos y que el proyecto tenía que tener. Entonces, Ujú. gracias. Listo, retomamos por aquí, Caterina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a alcanzar a hacer y qué es lo que tiene que tener el proyecto hasta esta parte, donde dice evaluación financiera? No alcanzamos a hacer la evaluación de entorno y medio ambiente porque esta la vamos a ver en la última clase. Entonces, no alcanzamos a incluirla dentro de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que yo debo identificar dentro de los proyectos que ustedes me van a entregar? Debo identificar unos aspectos generales, ¿cierto? Que ya todos lo tienen, que tengo un título, una justificación, unos objetivos, un marco referencial. Hay algunos que deben pulir un poco más este marco referencial, que se refiere como a, a toda esa teoría que va acompañando el desarrollo de mi proyecto, ¿cierto? Ya tenemos que tener Profe, un estás estudio de presentando mercado. pantalla. Es que no estoy viendo la pantalla. Sí, ¿solo es Caterín o ninguno la ve? Yo sí la veo. Kate, yo creo que le estás dando clic entonces en el otro. Como yo aparezco dos veces, aparece donde estoy hablando y aparece la pantalla. Yo creo que le estás dando en donde no es. Revisa y me dices. Y todos han visto Ya, alrededor de la clase la pantalla. Ah, bueno, y Caterina, tú no has visto nada de mi pantalla o hasta ahorita. sí, sí, señora, sí, es que solo fue ahora. Muchas gracias. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Bueno, entonces, esto es, digamos, este es el planteamiento del proyecto y lo que tenemos que identificar que tiene que quedar muy para los que apliquen, entonces vamos a hablar del producto, del servicio, cómo es, lo van a describir, ¿cierto? Hablar del consumidor, de cómo es ese mercado. Recuerden que el análisis de mercado tiene que ver con un análisis de cómo está el mercado, por ejemplo, nacional, local, etcétera, ¿cierto? Eso ya lo vimos. ¿Qué tengo que identificar? Que ustedes realizan un estudio técnico, entonces me hablan de la localización, por qué escogen la localización que van a poner en sus proyectos, ¿cierto? O sea, tiene que tener una justificación esta localización. Me van a hablar de cuál es el proceso de producción de su producto o de su servicio, cómo es el estudio administrativo. Entonces, en este tema
tratar de plantear un organigrama de cómo va administrativamente funcionar su empresa. Si ustedes recuerdan, vimos dos tipos de cronograma, uno que fue en forma vertical y uno en forma matricial, ¿cierto? Que el matricial es el que se está como utilizando mucho ahora porque ha resultado muy efectivo. Adicional, entonces vamos a agregar un estudio financiero, que el estudio financiero plantea una propuesta, un proyecto de presupuesto. Todos van a ser proyectos porque lamentablemente no lo vamos a poder ejecutar, ¿cierto? Pero ya tienen que tener una idea de cómo, si ustedes tienen el presupuesto que plantean, cómo lo van a ejecutar, ¿cierto? Tienen que tener, de alguna forma, tienen que hablarme de las fuentes de financiamiento. Aquí me faltó poner un puntico de cronograma. Tratar junto con el presupuesto, ¿cierto? De adicionar una idea de cronograma, un proyecto también de cronograma de cómo se va a desarrollar ese proyecto de ustedes. Y lo último, que es lo que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver la evaluación financiera de proyectos. Igual yo les dejé un videito donde pueden ir chequeando hoy cómo se realiza la evaluación financiera de un proyecto, para que vayan avanzando, para que no se dejen coger mucho la noche. Entonces, todos estos puntos, menos esto que dice entorno y medio ambiente, deben quedar plasmados. De alguna forma tengo que poder identificar que ustedes lograron hablar, redactar, investigar sobre ese tema con relación a lo característico de su propio proyecto. ¿Sí te queda claro, Caterina? Sí, señora, muchísimas gracias. Y de hecho el llamado es a que ojalá tengan en cuenta como este orden a la hora de presentar el proyecto, que se pueda identificar, ¿sí? Dónde empieza el estudio técnico, dónde empieza el estudio financiero, y tengan muy en cuenta que yo también les dejo de forma libre la presentación, como lo han hecho hasta ahora, pero tienen que tener orden, o sea, se tienen que identificar el orden, porque el orden es necesario en este tema de proyectos y en general en cualquier aspecto de su vida académica. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Quiere que revisemos en estos 10 minuticos que quedan algún tema, alguna pregunta de sus proyectos? ¿Cómo ven la cosa, muchachos? Sí, pues sí se puede. Pues hacer como un estudio de lo que nos está pidiendo. En el estudio de mercado, nosotros lo miramos más que todo por el consumidor. Sí, para el caso de ustedes sí, Valentina, porque la idea es que ustedes evalúen, por ejemplo, los lugares a los que pueden llegar, ¿cierto? ¿Qué hospitales con nombres propios decir, bueno, vamos a ir a la clínica con familiar, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ir al Hospital San Jorge, están ubicados en tales y tales partes. Allá voy a desarrollar mi proyecto y lo voy a desarrollar en ciertas áreas, porque yo no creo que ustedes lo puedan desarrollar en la UCI, por ejemplo, ¿cierto? Hay ciertas áreas dentro del propio hospital o del lugar donde pueden desarrollar el proyecto. Entonces, sí se trata como de hablar de todas esas minutos. Más que todo en el consumidor. Sí, Digamos, y se van a centrar en el beneficiario en el caso de ustedes, ¿cierto? Porque va a ser alguien que se va a beneficiar por el servicio que ustedes van a prestar. bueno, Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ibas a decir algo más, Valentina? sí. En el estudio técnico, ahí nos basamos en la localización y el estudio administrativo. Uh-huh. Sí, porque, bueno, aunque tengan en cuenta también, el En proceso de la producción, ¿cómo? En la localización es como, no sé si lo entiendo bien, como digamos, digamos acá en la ciudad de Pereira y sus alrededores, o digamos la localización que va a tener, digamos, la biblioteca en el hospital, en el puesto, por decir así, en la sala de espera.
las dos cosas. Yo supongo que ustedes van a tener un centro de operaciones, ¿cierto? Tienen que tener algún tipo de oficina o algo porque tienen que tener algún lugar donde todo se centralice, donde se revise, por ejemplo, las rutas, los horarios de las personas que van a estar haciendo, llevando a cabo este servicio, ¿cierto? Entonces, primero tendrían que hablar de ese centro de operaciones y dónde se va a desarrollar como tal la actividad de servicio de ustedes. Porque como ustedes no van a vender un producto y ya, ¿cierto? Como decir, establezco un local y sale mi producto y yo ya no me preocupo qué pasa con el producto, sino que ustedes van a prestar un servicio y además es un servicio que se va a ejecutar dentro de los hospitales, entonces hablan tanto de la localización de ese centro de operaciones como la localización de dónde es que se va a ejecutar el servicio. Entonces ahí sí vamos a hablar, bueno, lo vamos a hacer inicialmente, por ejemplo, en la clínica confamiliar en tal lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar es especial y se presta para realizar la actividad por tal y tal razón que ustedes ya tienen que tener como claro o investigar. Ah, bueno, profe, gracias. Valentina, y en el proceso de producción tienen que tener en cuenta los costos de las personas que van a realizar ese servicio. Los costos, por ejemplo, en que incurrirían en el tema de gastos de servicios públicos o de publicidad, etcétera. Todo eso, aunque no es un producto que tenga ánimo de lucro, lo que yo les digo es que es esencial. Ustedes no van a trabajar en un proyecto para resultar sacando plata de su bolsillo o para tener pérdidas. Entonces, todas esas cosas van a ir dentro de ese estudio. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Quisiera preguntar algo sobre su proyecto antes de que acabemos la clase. ¿Todos están full? Muy bien. Pues no muy bien, pero pues, profe. Por ejemplo, yo hace 8 días, la verdad es que tuve muchos problemas con el internet y no entendí mucho la clase y la verdad he estado full de trabajo en la oficina, entonces no he podido retomar la clase anterior. Y me queda una duda con el tema del estudio administrativo, pues Ujú. no sé a qué se refiere, pero me imagino es que si yo la clase anterior me daré cuenta a qué se refiere, pero pues Sí, en ese momento Tatiana, estoy pero muy básicamente el perdida estudio con el tema. administrativo, mira, básicamente el estudio administrativo se trata de qué forma tú vas a organizar tu equipo de trabajo para que se pueda ejecutar efectivamente ese proyecto. Entonces, nosotros propusimos dos estilos de organización. Ahí propusimos dos organigramas. Un organigrama de forma vertical, que es el organigrama que se conoce en general en todas las empresas, donde hay un gerente, ¿cierto? Donde hay unos otros gerentes de otro tipo más abajo, hay unos administradores operativos, hay unos La operarios, pirámide. exactamente, ese es uno. Y también revisamos otro donde teníamos una estructura de matriz. Entonces teníamos una serie de, de gerentes en la fila superior y en la columna teníamos unos proyectos. Entonces, y organizábamos los equipos de trabajo en el centro. Eso lo puedes ver en la clase pasada. ¿Por qué? Porque es otra forma de mirar cómo organizamos organizativamente, cómo es que va a funcionar desde el punto de vista administrativo organizacional la empresa. ¿Para qué? Para que se desarrolle el proyecto como nosotros lo tenemos pensado. Entonces ustedes dicen, bueno, no, es que la gerente va a ser Tatiana, pero de aquí vamos a desprender tales personas que se van a encargar de tales cosas, así. Eso es básicamente el tema organizativo. O sea, el recurso humano, más que nada. Sí, señora, exactamente. ¿Cómo organizamos el recurso Como humano? el organigrama, pues para El que organigrama, sí, Valentina. Es cuando salga nosotros, por liquidado. eso les digo, la idea acá
es que ustedes diseñen o planteen una idea de cómo va a ser ese organigrama, ¿cierto? Y ese organigrama es todo mi recurso humano, cómo va a estar distribuido y qué va a estar haciendo, quién le responde a quién, cómo va a estar conectada la cadena de mando dentro de ese organigrama. Esa es la idea de ese estudio administrativo. Y además que uno no plantea un estudio administrativo porque sí, ¿cierto? Sino que tiene un planteamiento con la idea de que el estudio sea, sea beneficioso a la hora de ejecutar mi proyecto, sobre todo por el tema de que la comunicación tiene que ser muy importante, etc. O sea, eso va según el requerimiento del recurso del desarrollo de la actividad. Claro, es que yo no les puedo decir, yo les planteo unos ejemplos, ¿cierto? Pero ya depende de cada uno de ustedes, de su proyecto, cómo va a plantear ese cronograma, no, ese organigrama. Okay. Profe, o sea que pues usted nos puso unos ejemplos, pero nosotros podemos tomar cualquier otro que nos acomode mejor al proyecto. Claro, porque es que lo que yo les doy a ustedes en la realidad con todo esto son ideas, y les muestro formas de hacer, pero no significa que sean las únicas o que toque como yo les digo, ¿cierto? Porque hay muchas otras más cosas que nosotros no alcanzamos a ver por términos del tiempo. Si fuéramos a hablar de realizar un proyecto, mínimamente tendríamos que estar trabajando por lo menos un año juntos para poder realizarlo como es y ver todo lo que está detrás de un proyecto. Digamos que estos son apenas generalidades. Entonces, si ustedes ven que su estudio administrativo les propone o les dice que después de revisar cómo van a ser los procesos, etcétera, deciden que van a tener, por ejemplo, dos cabezas al mando y no una sola persona, muy bien. ¿Por qué? Porque de eso se trata el estudio, ¿cierto? Ustedes, después de recolectar mucha información, llegan a la conclusión de cómo organizar y cómo llevar a cabo el proceso. Bueno, muchachos. Ahí tienes un horario de WhatsApp. Digamos que si uno le escribe en ese horario, usted de pronto está ocupada, no nos alcanza a responder, entonces podemos de pronto escribirle en cualquier hora, de pronto de la tarde, cualquier día, y cuando sea ese horario, ya usted puede respondernos. Claro, espéreme a ver si yo por aquí extraño. Duda. Yo normalmente les respondo cuando puedo responderles, no los dejo por ahí en visto. Por aquí yo les dejé acá un horario de consulta. Los miércoles de 4 a 6. De hecho, yo me he encontrado con algunos de sus compañeros en este horario y nos hemos puesto entrevista. Hemos abierto así Meet y nos hemos hablado por Meet para puntualizar de pronto cosas que tengan. Entonces, tengan muy en cuenta que tengo miércoles de 4 a 6 por si nos necesitamos ver. Sí, de todas maneras, ustedes me pueden escribir el WhatsApp, que si yo estoy ocupada, yo me demoro un poquito, pero yo igual les respondo. Bueno, profe, no, pues puntualmente era saber si le podíamos escribir no solo el miércoles, sino cualquier día. No, tranquilas, escríbanme cualquier día que yo cuando pueda les respondo. O sea, si me escriben a las 2 de la mañana, va a llegar el mensaje, no les voy a responder a las 2:30 de la mañana, ¿cierto? Pero sí les voy a responder el otro día, no hay problema. Ok, profe, bueno, señor. No hay problema. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda o algo más antes de que finalicemos el encuentro de hoy? No, profe. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ya quedó nuevamente como recordado cómo es o qué aspectos debe tener ese proyecto que ustedes están armando. Me escriben en caso de que tengan dudas, preguntas, y nos estamos viendo la próxima clase. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, Entonces, gracias. que descansen y que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Profe, que profe. esté muy Feliz bien. noche. Feliz noche, que estén bien.
Gracias, Chao, profe. Francisco, chao, Shirley, que estén bien, chao, chao. Gracias, chao. Vamos a parar la grabación.